Buenas noches, jóvenes. Hoy es nuestra clase número 3, hoy es viernes, estamos llevando la materia de ciencia de la computación. El tema que estamos desarrollando corresponde a la unidad 1, principios de la computación. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Que el estudiante se familiarice con los conceptos relacionados con la computación que van a dominar el mundo de la tecnología. Otro objetivo es poner en equipo de trabajo los temas relacionados con hardware, software y tecnologías informáticas actuales. Entonces, jóvenes, ahora voy a compartir los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Bien, jóvenes. Ahora vemos nuestro plan de clase. En nuestro plan de clase dice que tenemos que hablar sobre las proyecciones de la vida tecnológica y aplicaciones prácticas de los siguientes temas, que son sistema operativo, inteligencia artificial, computación cuántica, seguridad en Internet, negociación de certificados SSL entre el servidor y el cliente, Big Data, Internet of Things, blockchain, funcionamiento de un transistor o del transistor, funcionamiento del transistor, coloquémosle mejor, se entiende mejor así, compuertas lógicas, unidades de almacenamiento secundario y tipos, memoria ROM, memoria RAM, memoria caché, bus de datos, de intrusión y de control. Y obviamente también los temas de lo que es arquitectura von Neumann, elementos de entrada, unidad de procesamiento, unidad de memoria, unidad de salida y velocidad de reloj. Esta parte de aquí vamos a tratar de ver alguna manera de hacerlo de forma, vamos a decir algo práctico y divertida para el día lunes, más que todo, jóvenes. Vamos a tratar de poner... Si pudiera compartir su pantalla, exactamente. Ya, sí, no sé. Me he olvidado, jóvenes, así que compartiré la pantalla. A veces se me olvida, así que si me ven que estoy ya avanzando y no ven nada, es porque me he olvidado, jóvenes. Así que bueno, gracias. ¿Ingeniero está grabando? Sí, estamos grabando, gracias. Sí. Entonces, había una consulta de uno de los compañeros, entonces ya hemos planificado las exposiciones de estos temas para que podamos ir ahondando. Necesitamos tener un concepto bastante claro: qué significan los sistemas operativos, para qué sirven, qué tipo de sistemas operativos hay, cuáles son las últimas versiones de los sistemas operativos, qué entornos de trabajo presentan o tipos de interfaces de trabajo y así sucesivamente. Seguramente no vamos a poder terminar todos los temas porque obviamente se ven bastante larguitos. Entonces, una de mis sugerencias es que cada equipo hoy exponga un tema, ¿estamos de acuerdo? Y el otro tema lo exponemos el día lunes. ¿Les parece bien o de una sola vez los dos temas? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Cuántos grupos son? Hay grupos que ponen 3 temas y... Ya, por eso, entonces los que tienen 3 temas hoy harían 2, pues, ¿no? Sería bueno de a uno primero que comencemos exponiendo y después se alcanza el tiempo para que no se queden los grupos sin exponer. De a uno primero. ¿Ya? ¿Qué dicen? Yo creo que mejor sería que, digamos, hagamos una mitad hoy, digamos, de grupos y ya para el lunes sería la otra siguiente mitad. Ya. De que iniciaríamos prácticamente sin tener que estar desde el inicio. Exacto, o ir por el orden que está en el formulario. Ya. Eso es fácil, no es muy complicado hacer eso. Así que lo único que tenemos que hacer eso es agarrar los nombres de los equipos, mire, así. Bien, nos creamos un blog de nota y lo pegamos y lo único que hacemos es sortearlo. ¿Qué equipo va a ser primero? ¿Sí? Uno, y el otro es de que en función de los temas. Pero prefiero sortearlos porque casi ningún tema se vincula con el otro fuertemente, ¿no? Porque el que le ha tocado a usted, le ha tocado casi siempre con algo que debería saber. Así que vamos a sortearlo ya nomás y luego le contesto por dónde debe enviarlo los enlaces. Ahorita le muestro, un ratito por favor. ¿Dónde están? Sí. Consultarle lo que usted nos dijo, sí, que sea una exposición breve
y nosotros hicimos una diapositiva de unas 12 hojas nomás, o sea, por unos 10 minutos. Exactamente. Pero en esas 12 hojas están los 3 temas que nos tocó, digamos. O usted quería hacer una diapositiva para cada tema. Es que es una diapositiva por tema, ¿no? Ayer mencionó eso de que era una por tema, porque de ahí mismo vamos a estudiar para saber qué tema estudiar. Ingeniero, disculpe, tengo una duda. Mm, En nuestro caso, como grupo, hicimos los 2 temas en una diapositiva y lo complementamos. ¿Estaría bien? no le podría, sí hay que ver el contenido, pero lo cierto es que yo le he dicho que, a no ser que sean los temas, digamos, ¿no? Que se vinculen, como memorias, por ejemplo. Por ejemplo, ingeniero, el nuestro es inteligencia artificial y computación cuántica. No se Sería vinculan. un poco de la mano, digamos, ¿no? Ya que se necesita una No, inteligencia no se artificial. llevan de la mano, le cuento, porque son dos paradigmas muy distintos, ¿sí? La computación cuántica tiene que ver más que todo con lo que es, digamos, ¿no? La computación utilizando qubit o lo que son los electrones, manejo de electrones. Y listo. Ahora sortearemos. Muy bien. Primero sortearemos, luego les explico y luego para que se preparen. ¿Está bien? Entonces sortearemos de una vez. ¿Quién va a ser el primer equipo que va a exponer? Bueno. Eternal Bytes. Segundo grupo o equipo. Serviret. Tercer equipo. Hyperion, dice. Cuarto equipo, jóvenes. System Sword. Quinto equipo. Fanatics. Sexto equipo. Tecnobo. Y el último equipo, jóvenes, Technovation, ¿no? Entonces, jóvenes, esto compartiremos ahora por el grupo de WhatsApp para que lo tengamos ahí. Así que, como le digo, no se desesperen. Me gusta que las cosas las hagan con calma, que nos salga bienísimo, ¿sí? Si no está muy bueno, repetimos pues algunas cosas el día lunes. Así que lo prepara bien, ¿no? Clarísimo va a ser. Ahora, jóvenes, voy a mostrarles por dónde deben enviar el archivo. Bien, primeramente debe entrar al aula virtual y en el aula virtual debe ingresar ahora al tema 2. Recuerde que el tema 3, 4 y los demás están ocultos. Entonces entra al tema número 2. Y al entrar por el tema número 2 le va a mostrar esto, ¿sí? Tema número 2, que habla sobre el funcionamiento del hardware. Ya estamos más o menos empezando ya a entrar en onda sobre el funcionamiento del hardware. Y ahí dice exposición sobre hardware, software y tecnologías emergentes. Entonces hace un clic derecho, abre una nueva pestaña y aquí le está diciendo de toda la lista se sortearán 2 temas de trabajo y debe investigar básicamente, digamos, sobre estos puntos. Obviamente, porque alguien me dijo, ¿qué vamos a investigar? Bueno, esto mínimamente pues tiene que tener. Luego dice, no, debe preparar una presentación y subir a OneDrive para compartir el enlace. ¿Por qué a OneDrive? Porque a veces el archivo pesa bastante y les toma mucho tiempo subirlo por la plataforma. Así que lo único que va a publicar es el enlace del archivo para que todos los compañeros puedan verlo, lo puedan descargar, puedan hacer todo lo que quieran. ¿Estamos de acuerdo? Porque son los temas teóricos para el examen que vamos a tener. Y dice, estos son los temas a exponer. Mira, están ahí toda la lista. Y luego dice, el tiempo que tiene para exponer cada tema es de 10 minutos. Entonces trataremos de hacerlo, si es posible, en un poquito menos de tiempo, pero obviamente haciéndolo bien. Entonces ya muchos equipos han enviado su trabajo. Pero le cuento que no tiene que enviar por equipo. Tiene que enviar de forma individual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Ingeniero, una consulta.
¿Sí? De lo de mi grupo, por ejemplo, no tienen acceso todavía a esa parte de la Ya. plataforma, así que yo lo subí como parte, como Está miembro bien. del grupo, lo subí todo. Ya, bien, no hay problema. O sea, pero le digo, o sea, le estoy diciendo que tiene que enviarlo de forma individual, jóvenes. ¿Por qué? Porque yo he habilitado, vamos a ver este grupo, la opción de calificarlo directamente, porque esto va a entrar al sistema, digamos, ¿no? De calificación que voy a hacer posteriormente. Y si yo califico esto, le va a calificar solamente a Fernando Ceballos, mire, y no a los demás compañeros. Por eso que las actividades, por más que sea grupal, lo tiene que enviar usted de forma personal, porque lo tengo que calificar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Aló? En mi caso lo hice igual como lo que pasó con Pablo. Algunos de mis compañeros no tuvieron todavía lo que es el OneDrive, ¿no? Recién se van a lograr descargar porque les di unas pequeñas pautas para que puedan descargarse OneDrive. Ya, bien, entonces por eso que la actividad está abierta. Si no puede hacerlo ahorita, subirlo, obviamente lo subirá mañana, lunes, ¿entiendes? Lo cierto es que en cuanto le habiliten, usted lo va a poder subir, porque tampoco ahorita lo voy a registrar la nota. Primero lo voy a registrar aquí en mi Excel. Miren, ya tengo ya la planificación, jóvenes, que ayer llegué hasta cierto lugar, ya lo tengo ya de todito el módulo completo, los 2 meses. Una pregunta, ingeniero. Sí, joven. ¿Hasta qué hora o tiempo limitado tenemos para presentar cada uno individualmente? ¿Qué cosa? La exposición, la diapositiva, el PowerPoint que tengamos que presentar nosotros. Está abierto hasta el máximo, tiene que enviarlo, pues, joven, hasta el día lunes, envíelo, pues, para que ya pueda yo calificarlo posteriormente, ¿sí? Tampoco no se esperen. Cuando yo le digo que lo tiene que enviar de forma individual, especialmente jóvenes, es porque yo la calificación lo coloco ahí y el sistema agarra esa calificación y lo va a sumar a un modelo, o sea, a una estructura, digamos, ¿no? Al sistema de calificación que voy a crear para esta materia. Todavía no le he creado eso. Y si no le califico a usted porque usted no lo envió, no va a tener esa nota, por más que su grupo lo haya puesto, por más que usted, porque no voy a tener un lugar donde escribir esa nota. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que le digo siempre, los trabajos, por más que sean grupales, usted los tiene que enviar individualmente, porque la misma calificación que le he colocado a textos le tengo que colocar a usted. Ya, perfecto. Muchas gracias, ¿Está bien? ingeniero. Listo, joven. Así es. Entonces, no se confíen. Después no me digan, es que mi compañero lo envió y era para todos. No, le digo, no. Cada estudiante tiene que enviarlo de forma individual. Y algunos me dicen, pero es lo mismo, aunque sea lo mismo, compañero, porque yo sí o sí tengo que calificarlo. Bueno, entonces, para hacer un poquito más de tiempo, como le iba diciendo, ¿no? El día jueves es nuestro primer parcial. El día lunes 15 es nuestro primer parcial, pero B. El primero es el A, el B. Luego viene el día martes 23, es nuestro segundo parcial, pero A. Luego viene el martes 7, ya de diciembre, creo que ya estamos ya, es nuestro segundo parcial B. Posteriormente, el viernes 17, tenemos al que le llaman el examen final. En realidad es un examen que corresponde también con el examen final, así lo escribieron en el documento, y llamémoslo de esta manera, ¿sí? Y aquí vamos a tomar, jóvenes, la unidad 7 solamente, ¿sí? Nada más la unidad 7. Y el día lunes es la defensa del proyecto. Lo interesante de este módulo, jóvenes, yo tengo que tener todas las notas ya casi para este lunes, porque martes a rajar hasta el día miércoles tengo que presentar a la universidad, así que no sé qué haré, compañeros, pero eso tengo que hacerlo, ¿sí? Así que voy a esmerarme, jóvenes, para tratar de ir calificando todas las actividades casi en función de lo que van presentando. Por lo tanto, yo le pido, por favor, que no se atrase con las actividades, jóvenes, ¿sí? Envíelo a tiempo para que en lo posible, lo envía como actividad atrasada, no sé si ya lo creé esa parte, pero eso es cuando los estudiantes no han enviado a tiempo. Yo creo aquí una actividad que se llama actividades atrasadas. A ver, no está creado. Ya, entonces hasta el lunes máximo lo tienen todos esos jóvenes. Lo que pasa es que
estamos diseñando toda la plataforma y es grandecito para los 2 meses, con todos los detalles que tiene. Bien, jóvenes, ¿ha quedado claro por dónde deben enviar el enlace? ¿Aló? ¿Será que es Disculpe. posible que me mostrar nuevamente dónde hay que presentarlo? Para el... Yo entendí, Licen. Ya. Pero mi compañero Luis. ¿Qué consulta hay? ¿Alguien que tenga pregunta? Luis dijo, Licen, que si puede mostrar. Docente, una consulta. Listo, Paola. Escucho. Le quería preguntar, para el día lunes, para el parcial, el temario, ¿de dónde vamos a sacar? El lunes no tenemos examen. ¿Está en plataforma o en el grupo de WhatsApp? Entonces el parcial va a ser para el día martes. Cualquier parcial, o sea, ¿no? Dice aquí el día jueves es el parcial, mire. Jueves 4. Pero cualquier contenido está en la plataforma. Mire, aquí hay. ¿Va? De todos modos, yo voy a avanzar con ustedes el día parte lunes y martes más, pero vamos a hacer algunas prácticas más para que usted pueda aprender un poquito más. Vamos a reforzar todo esto que estamos hablando, ¿sí? El martes es feriado. Dile, martes es feriado, si no, martes no. Mire, aquí tenemos un montón de videos y también le he publicado videos por el grupo de WhatsApp para las exposiciones y para todo esto. El día de ayer le estuve publicando, no sé dónde están, pero habían hartísimos videos que le he pasado, ¿sí? Ese es otro grupo. Romero y Jiménez. Ya me equivocaba, disculpa, me equivoco. Mire, ahí están todos los videos. A los que les tocó transistor, este es interesante, ¿no? A los que les tocó, digamos, qué sé yo, sistema operativo, pueden ver código Linux. A los que les tocó sobre la red, aquí está el amanecer de la red, historia de Internet, ¿no? Internet de las cosas. Y mire, fíjese, varios temas. Por eso le dije, materiales, jóvenes, yo siempre lo voy a proveer. Bien, jóvenes, así que ahí están los materiales. Vamos ahora a nuestra actividad práctica, ¿sí? Entonces, hoy tenemos la exposición, como ya lo han podido ver. Algunos ya están enviando. Está todavía abierto mientras no esté calificando, así que tienen tiempo. Luego, pero yo voy a calificar en esta planilla. Por eso les dije, uno de estos días les voy a mostrar todo lo que es la planilla. La planilla de calificación, jóvenes, está constituido de la siguiente manera. En lo posible, apaguen su micrófono, jóvenes, y cuando van a participar, encienden, porque si no a veces medio que se mezclan, ¿no?, los sonidos. Disculpen, jóvenes. Bien, esta es la planilla de notas. La participación acumula 10 puntos. Y aquí calificamos la asistencia a la clase virtual, los puntos por práctica en clase y también alguna asistencia complementaria o algo que haga, como ser los trabajos de investigación extra. Cuando no ha participado mucho y dice quiero ganar unos puntos extra, hágale entonces esto, digo, ¿no? Sí. Entonces, si un estudiante acumula 190 puntos, automáticamente, como es el único que tiene 190 puntos, ya ha acumulado los 10 puntos, se lo va ganando. Pero de pronto hay un compañero que hace 250, entonces él ya no tiene los 10 puntos, sino el compañero que tiene más nota. Y por ahí alguien hace más o menos, participa y solamente 50 puntos, entonces él solamente acumula 2 puntos de los 10 puntos que puede acumular, que está acumulando el compañero de 250. Pero alguien se esmera mucho y hace 260 puntos, entonces él gana los 10 puntos y como es próximo a esta cantidad, el compañero gana 10 puntos, pero este compañero dijo no me puedo dejar, así que él hace 280 puntos, entonces él gana los 10 puntos y el otro 9, el otro 7 y el otro queda con 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta parte, jóvenes, de ganar los puntos, usted tiene que esmerarse para poder ganar la mayor cantidad de puntos. Tengo un récord de uno de los compañeros que ha hecho aproximadamente 1600 puntos. Era muy bueno el estudiante, le encantaba realizar las prácticas y todo, porque como todo es por tiempo, así que era muy dedicado. Entonces, los trabajos de investigación, como este de aquí, la exposición de ahora, se va a calificar sobre 100 puntos. Mire, aquí, investigación y exposición de tecnología informática.
Entonces yo voy a colocar aquí los 100 puntos. Pero como va a haber 2 o más prácticas, no sé cuántas investigaciones vamos a hacer durante estos 2 módulos, máximo tiene que haber 4 y de menor o igual a 4, no puede haber más, yo creo, porque si no se van a, son bastantes, ¿sí? Con otras actividades y no va a dar tiempo, ¿no? Entonces máximo va a haber 4 trabajos de investigación. Entonces escribo aquí. Las preguntas de la guía MAP vamos a colocarlas por aquí. Probablemente hagamos preguntas de cada 2 unidades, un conjunto de preguntas. Otras 2 unidades, otro conjunto de preguntas. Y las prácticas coloco aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente yo voy registrando aquí y ya tenemos. Y esto es el equivalente de lo que va a ver en la plataforma virtual con todas sus prácticas. Por eso le digo de que usted sí o sí tiene que enviar, jóvenes, de forma individual sus prácticas, por más que sea grupal. Bien, ahora, jóvenes, vamos a dar un primer parcial dividido en 2 partes. Parte A, parte B. Y es sobre 15 puntos, le había dicho. Entonces, cada uno de ellos va a ser 7.5 más 7.5. Entonces, si yo saco en el examen teórico 100, he obtenido el 40% del 100% del examen. Doy el práctico bien, tengo los 60 puntos y ya, perdón, tengo los 100 puntos y con eso completo el 100% del examen. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo con el primer parcial B. Y si usted hace esto, entonces logra ganar 100 puntos en general, porque es el promedio de ambos, y que equivaldría a los 15 puntos. Pero si usted, digamos, aquí saca 60, aquí saca 70, ¿no? Y eso se va sumando. Aquí saca 50, aquí saca 80, y entonces así sucesivamente. Hay a veces, jóvenes, que realizamos una actividad extra, ¿no? Para ganar puntos. Máximo que se da son 10 puntos. Entonces con eso puede usted acumular. Digamos que usted apenas aquí ganó 5 puntos y con eso mejoras las notas. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí. Bien, entonces como pueden ver, ya tenemos ya esto ya acomodado para que nos ayude, jóvenes, a llevar a cabo el registro de las evaluaciones de ustedes. Miren, lo mismo es para el segundo parcial. El del proyecto tiene una característica muy particular para esta versión, porque tiene un examen final. El examen final usted va a ganar 10 puntos, es el módulo número 7, que es programación en internet. Entonces, de lo que gane, usted va a tener, por ejemplo, lo que saque, digamos que saca aquí 90, ahí va a estar su 90. Pero eso equivale a un pequeño porcentaje, digamos, ¿no? De todo el proyecto final. Entonces, en la exposición ganar, sacará 100, aquí otros 100, y con eso usted tiene los 40 puntos del examen final. ¿Estamos de acuerdo? Así es, jóvenes. Entonces, ya tengo también configurado el registro para poder, la tabla para poder registrar sus notas, jóvenes. Bien, jóvenes. Entonces, ahora solamente nos quedaría empezar con la exposición del proyecto, de lo que tenemos planificado para hoy día, según lo que indica en lo que le he enviado el sorteo. Entonces empezaría Eternal Bytes. Y así vamos a ir. Esperamos hoy día avanzar bastante, porque creo que a veces un poquito. Mejor hoy día ganó todo, el otro todo, ¿ya? Y así nos olvidamos nomás de una vez. Si no está muy buena, le damos la oportunidad para el día lunes, eso sí. Así que haga su mejor trabajo para que ahora se libere de esa actividad. Dejo de compartir, jóvenes, porque ahora les toca a ustedes compartir su pantalla y me dice cuando ya estén listos ya. Con cámara, ¿no, ingeniero? Sí. Ok, ahorita como amigo. Es que si no, se ve como si fuera una radio nomás, pues todo estático. Sí. Ya, puede empezar, joven. Bueno, ahí la activé, a ver, no sé si se ve. Cada participante para exposiciones colocan su cámara, ¿sí? Por favor, no espere que le recordemos. Bueno, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Yo el día de hoy voy a hablar sobre blockchain o bloque de cadena, como se le dice en español. Yo soy Ramberto Torrico y bueno, vamos a empezar. Los orígenes de la blockchain fue creado en 1991 por un dúo de investigadores estadounidenses y fue inicialmente diseñada para autentificar documentos digitales, para que no fuera posible alterarlos, prácticamente como un notario digital.
la tecnología de blockchain no se utilizó hasta el año 2008, cuando fue usada por Satoshi Nakamoto para crear la primera criptomoneda de la historia, es mejor conocida como Bitcoin. Humberto, solamente Dígame. estoy viendo la primera diapositiva, no estoy viendo la segunda, la tercera, nada, no sé por dónde ¿Sí? estará. No está cambiando de diapositiva, estamos viendo una sola diapositiva nomás y creo que tiene usted varias. Sí, no sé, a ver. Creo que cuando lo maximizo se... Aquí yo veo que sí se ve, ingeniero, no sé. Solamente la una, pues, donde dice blockchain, estudiante Remberto Torrico Podaca, nada más. Ya, ahorita voy a dejar de compartir y voy a compartir, ¿no? Tenés que seleccionar la pantalla que se comparte. Te da la opción. A ver, ahora... Compártalo todo de una vez, no se compliquen, ¿sí? Porque Ya. es muy complicado eso así. Ahí creo, ¿no? Ahora. A ver, vaya, muéstrenos las otras diapositivas, a ver. ¿Ahí se cambia? Negativo. Hay una opción que te da seleccionar pantalla compartir y es la pantalla completa. Completa. Sí, en esa la puse. Pantalla completa. Ahí está. Ahora sí parece que ya podemos. A ver. Ya está mejor, ya. Sí, creo que se buguea cuando le doy. Creo que se buguea cuando le doy a iniciar presentación aquí. Así que de aquí afuera nomás lo voy a hacer. Rember, ese es el Bitcoin, ¿no? Sí, el Bitcoin. Bueno, continuando con el tema. La tecnología de blockchain no se utilizó hasta el año 2008, cuando fue usada por Satoshi Nakamoto para crear la primera criptomoneda de la historia, mejor conocida como el Bitcoin. Concepto de blockchain. La cadena de bloques es una base de datos que puede ser compartida por una gran cantidad de usuarios en forma peer-to-peer, que significa de igual a igual. Permite almacenar información de cualquier inmutable y ordenada. Por ejemplo, aquí vemos cómo se comparte la información de bloque en bloque de manera peer-to-peer, como estaba diciendo anteriormente. Es una base de datos pública. En el caso de Bitcoin, la información añadida a la blockchain es pública y puede ser consultada en cualquier momento por cualquier usuario en la red. Una consulta, compañero. No está cambiando de pantalla. Pero no está cambiando. ¿No está cambiando? No está cambiando de pantalla. Otra vez se bugueó, creo. Sí, parece que es internado. Mayormente eso pasa cuando el internet está inestable. Puede ser. Lo que podrías hacer, Remberto, es pasárselo el enlace al ingeniero y que él lo presente desde su computadora. Compañero, ¿sabe qué es lo que puede hacer? Dele presentar la pantalla, mostrar la presentación. Ajá, ahí está. Y ya luego de eso recién comparta pantalla. En ese momento le va a dar la opción de cuál es la pantalla que quiere compartir. A ver, voy a intentar. ¿Verdad? Me estoy olvidando de eso. Ahí. Ahí está mostrando súper. Ahora sí, exactamente. Ahora sí, a ver, ¿me puede confirmar si cambia? Intenta cambiarlo. Ahora sí. Ahora sí, ya, van a disculpar. Ahora sí. Bueno, lo vuelvo a explicar ya que no lo... Intenta cambiarlo, por favor, creo que no. Ahí está. Cambia. No, negativo. Nada. ¿No cambia? No cambia. Lo que te decía, Humberto, pasáselo de que uno de nosotros te lo vaya compartiendo, digamos, que te ayude a compartir, o uno de tu grupo que te ayude a compartir. Ok, ahorita... Pasar al licenciado que él lo comparta. Sí, ahorita voy a pasar el link. Sí. Enseguida lo paso. Que trabajen con sus compañeros, porque la exposición tiene que ver cómo ustedes pueden trabajar de forma conjunta, ¿sí? Tienen que apoyarse entre equipos de trabajo, jóvenes, de eso se trata. Por eso toda esta primera parte es cómo trabajan de forma colaborativa, cómo se apoyan unos a otros para que puedan cumplir pues, con el objetivo. Ahorita el objetivo es exponer, digamos, un tema vinculado con las tecnologías de la información y comunicación. A ver. El mismo procedimiento que hiciste con de la presentación, pero cambiando de pantalla con el cursor, con la flechita, tal vez te funcione. Es un problema de cuál pantalla estás seleccionando para compartir, de eso es lo que tenés.
Sí, ahorita voy a seleccionar solo una pestaña a ver si así. Pero páselo, pues, o no tiene su compañero la presentación, no sé, porque ahí me hace dudar Sí, que solamente usted lo ha hecho y ellos no tienen nada porque ellos no pueden ayudarle de ninguna manera. ahí ¿Sí? lo pasé al grupo si alguien me podría ayudar a compartirlo, por favor. O Creo que sea, no está llegando. Debe ser trabaje mi con su internet. equipo de trabajo. ¿Cuántos son ustedes? Mi grupo somos 4. Bien, imagínense 4 personas y ninguna lo ayuda. Medio raro, ¿no? No, al menos este tema yo lo preparé. Mis otros compañeros van a hablar de otros temas. Sí. Pero tienen que tener todo. Acuérdese que los Sí. enlaces tienen que tener todito como un solo equipo, ¿sí? A ver, voy a intentar mandarlo el link si alguien me lo podría ayudar a compartir, por favor. Ahí no sé si llegó. Rambert, y tus compañeros, como dice el licenciado, tus compañeros de Sí, sí. equipo no te Sí. quieren ayudar. Mi compañero ahorita lo va a compartir. ¿Ya? Ahorita me acaba de escribir. Bien. Ahorita, hola, Torrico, ¿Cómo está, Marco? te lo voy a compartir ya. Por favor. Me van a avisar si es que se puede, bueno, si es que puedo compartir o si se ve bien. Ya. No te preocupes, Marco, te vamos a avisar. Nuevamente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. En la noche de hoy voy a hablar sobre blockchain, mejor conocida como la cadena de bloque. Yo soy Remberto Torrico y bueno, continuamos con el tema. ¿Será que me puedes cambiar la diapositiva, por favor? Vamos a hablar sobre los orígenes de la blockchain. En 1991 fue concebida por un dúo de investigadores estadounidenses y fue inicialmente diseñada para autentificar documentos digitales, para que no fuera posible alterarlos. Prácticamente es como un notario digital. ¿Podrías cambiarlo, por favor? Siguiente, nomás le voy a decir. Sí. La tecnología de blockchain no se utilizó hasta el año 2008. Fue creado fue concebido en el año 1991, pero no se utilizó hasta el año 2008, cuando fue usada por Satoshi Nakamoto para crear la primera criptomoneda de la historia, conocida como el Bitcoin. Siguiente, por favor. Concepto de blockchain. La cadena de bloques es una base de datos que puede ser compartida por una gran cantidad de usuarios en forma peer-to-peer, o sea, de igual a igual, que permite almacenar información de forma inmutable y ordenada. Por ejemplo, ahí vemos una imagen de ejemplo, cómo va pasando de bloque en bloque la información. O sea que es una base de datos pública. En el caso de Bitcoin, la información añadida a la blockchain es pública y puede ser consultada en cualquier momento por cualquier usuario de la red. Siguiente, por favor. Concepto de blockchain. Es una base de datos descentralizada. ¿No? La información solo puede ser añadida a la cadena de bloques si existe un acuerdo entre la mayoría de las partes. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo de red descentralizada y una red centralizada. La red centralizada todo pasa por un mismo nexo, por un nexo central. Y la red descentralizada hay varios nodos principales interconectados. Siguiente, por favor. Usos y aplicaciones de impacto. Identificación de clientes. Los datos son compartidos en bancos o instituciones para evitar duplicar el proceso de reconocimiento o solicitud de datos y documentos. La trazabilidad en logística para registro de datos en el proceso de suministro, transporte y comercialización en el sector retail. Tokenización de activos. Ahí entran las acciones, las deudas, bienes y raíces y obras de arte. Se convierten en token. Las monedas virtuales, por ejemplo, las criptomonedas, y últimamente se están viendo los NFT, los tokens no tangibles. No, perdón. Si no me equivoco, era fungible. Que últimamente se está poniendo, se podría decir, de moda o poniéndose a conocer, con lo que se puede vender en fracciones. Siguiente, por favor. Usos y aplicaciones de impacto. Gestión de documentos. Almacenamiento y trazabilidad de contratos leales, informes de inventario e información de operaciones, entre otras. Contratos inteligentes. Son programas que ejecutan acuerdos registrados entre dos o más partes y que descentralizan la gestión que corresponde a las partes involucradas. Fuente de financiamiento, con ofertas iniciales de monedas virtuales
ICO por sus siglas en inglés, se recolectan recursos financieros con inversionistas de diferentes partes del mundo. Bueno, eso sería la pequeña explicación sobre el blockchain, ingeniero. Ya. Esta tecnología, jóvenes, como se ha podido a veces leer en varios documentos, ver en los informativos y todo, ha tenido un impacto bien grande y está teniendo un impacto muy grande, jóvenes, especialmente en el ámbito de lo que es la gestión, digamos, ¿no? De activos, porque gracias a Bitcoin se han empezado a crear muchas criptomonedas que algunos países ya lo están adoptando como una moneda más dentro de su país, tal como es el caso, por ejemplo, creo de Salvador, ¿no? El presidente Bukele lo está agregando. Y algunos países, una vez que lo agregaron, vieron, digamos, ciertas desventajas y están empezando, jóvenes, a sacarlo. Tiene ventaja y desventaja. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de utilizar Bitcoin? Remberto, ¿ha leído algo sobre eso? Discúlpeme, ingeniero. ¿Cuáles son las desventajas Bueno, de usar Bitcoin? Porque no todos los países están de acuerdo, son pocos los países que están de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La verdad no investigué, pero en mi opinión sería que la desventaja sería como que un golpe duro a la economía del país, ¿no? Por ejemplo, la mayoría se puede aferrar, en el caso de actualmente Estados Unidos, hay como una sospecha de que va a haber una inflación en su moneda. Y por ejemplo, la mayoría está poniendo todo su dinero o está poniendo sus inversiones en Bitcoin, ¿no? En estos momentos. Y eso logra que el precio de Bitcoin suba y el precio del dólar baje, ¿no? Eso sería una desventaja para el país. Listen, una de las desventajas igual que yo pude averiguar por internet sería la caída de los mismos servidores de Bitcoin, ¿ya? Que la moneda digital que vos tienes, que sería el Bitcoin, baja repentinamente, por decir un ejemplo, de 20 bolivianos a 7 bolivianos repentinamente, y eso que sería por la caída del servidor del Bitcoin. En realidad eso sería un riesgo personal, no sería como una amenaza al país, ¿no? No, lo que el licenciado está diciendo, ¿cuál sería la desventaja? Claro. Es la volatilidad. Sugiero que la exposición, digamos, ¿no? La haga el equipo, conteste el equipo y obviamente si hay algo que opinar, nos vamos a dar un pequeño espacio, ¿estamos de acuerdo? Porque si no, lo vamos a hacer muy largo. Bueno, para terminar, jóvenes, una de las cosas interesantes que tiene Bitcoin, por ejemplo, jóvenes, es la parte de lo que es que podemos encadenar, digamos, tengo aquí unos marcadores, encadenar, digamos, una información con otra y así sucesivamente. Y el manejar esta estructura a la que se denomina lista o grafos, entonces me permite encontrar, jóvenes, quién es el antecesor o el sucesor de algo. Y con esto tranquilamente hacemos lo que se llama la gestión documental, podemos hacer, jóvenes, implementar algunos algoritmos tales como la miga de pan, cuando realizamos por ejemplo, el acceso a diferentes páginas, poder ver qué páginas yo voy viendo en la internet, ¿no? Entonces podemos crear un servidor de seguimiento y obviamente Bitcoin es una de las tecnologías informáticas, jóvenes, que está empezando a tener, digamos, o está empezando a vislumbrar, jóvenes, muchas aplicaciones. Listo, compañero. Siguiente. ¿Qué tema van a poner ahora? El siguiente de grupo 5 soy yo, ingeniero. Ya, por eso siga, pues. En Apellido. unos momentos voy a compartir que estoy haciendo prueba. Bueno, primeramente, buenas noches a usted, ingeniero Weimar, y a todos los compañeros presentes. Un ratito voy a disculpar, es que voy a prender mi cámara. ¿Se me puede ver, disculpe?
Ya. Bueno, primeramente, buenas noches a usted y a los demás compañeros. En este tema vamos a hablar sobre sistemas operativos. Un ratingo, por favor, es que lo que pasa es que no, creo que no. Creo ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Qué es un sistema operativo? El sistema operativo es un programa de software que cuando iniciamos la PC o nuestra computadora, dispositivo, etcétera, 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 este tiene la capacidad de gestionar todos los recursos que tiene a su alcance, en el sentido de que hace más fácil o permite de manera más sencilla interactuar con el usuario, máquina-usuario, es la que como, ¿cómo se puede decir? Es como el tramitador de usuario a máquina, en pocas palabras. Todas las computadoras, todas las PCs o todos los smartphones, tablets, ya sea diferentes dispositivos, tienen un sistema operativo. Aunque, bueno, complementando eso, me acuerdo que usted ayer dijo que igual los teléfonos son computadoras, entonces, en ese sentido, la gran mayoría de dispositivos tienen un sistema operativo. ¿Para qué sirve un sistema operativo? El sistema operativo, literalmente, como lo dije en la presentación, es para tramitar. Tramitar de usuario a máquina. Esto lo hace más fácil para que nosotros no podemos, o sea, para que nosotros no nos quebremos la cabeza intentando en el pasado, o bueno, como en el pasado, en los primeros inicios del sistema operativo, de estar encadenando ciertos códigos, metiendo de manera manual, sino que esto es más sencillo, es más como, es como se puede decir esto, es más como, más fácil para uno mismo darse cuenta qué tipos de aplicaciones, qué tipos de carpetas, imágenes podemos ver dentro de este sistema operativo y lo gestiona de manera armoniosa, se podría decir así. La funcionalidad básica de este sistema operativo, como ya lo dije, son la administración de recursos. Y ojo, cada sistema operativo tiene su manejo de recursos. No es lo mismo el manejo de recursos en Windows que en Linux. Linux, bueno, aunque no es un sistema operativo de cierta manera, es más como un kernel, es más como un núcleo de sistemas operativos que tiene varias distribuciones como Ubuntu y ciertos tipos de sistemas operativos ya más afinados. En este sentido, Linux es más como más ligero, en cambio Windows un sistema operativo más desarrollado tiende a consumir más. ¿Por qué? Porque hay más recursos, hay más cosas, hay más aplicaciones, por ejemplo, el clima o diferentes cosas que uno va poniendo. Partes de un sistema operativo. En un sistema operativo siempre va a haber partes. La principal parte es el kernel. Esto se puede decir en términos más sencillos, es un núcleo, es como el motor, es el corazón de un sistema operativo. Sin esto no hay sistema operativo, literalmente. Después, la interfaz de usuario, como lo expliqué antes, esto es lo que uno ve y lo que va hacia la máquina. Es literalmente, como dije, hace más sencillo o más ameno trabajar con nuestro dispositivo, con nuestra máquina. Interfaces de programación de aplicaciones, esto es literalmente cuando uno programa, tiene ciertas interfaces y no lo hace de manera complicada, sino que es más ameno, se puede desarrollar mucho más, no tan fácil, pero si uno conoce el lenguaje y utiliza bien esa aplicación para diseñar sistemas operativos, ya está bien. Tipos de sistema operativo. En esto tenemos dos, para computadoras, para celulares
Y hay otro que es para servidores, pero es un poco más complejo o es un poco más diseñado o más de nicho. En esto de computadoras tenemos los clásicos me refiero a los más usados, Windows, Linux y Mac o Mac OS. Estos son los clásicos. Después tenemos para smartphones que son más reducidos, pero en el pasado hubo hartas compañías que hicieron sus propios sistemas operativos. Entre una de esas está BlackBerry, por nombrarlo así, y después hay otras como Mac, que hizo el sistema operativo de iOS, y después está Windows, que también hizo su aparición, pero no está del todo ya más o menos en la industria. Pero iOS y Android son las que más empoderan esta industria de los smartphones de sistema operativo. Después, en la historia y evolución del sistema operativo, los primeros ordenadores, olvídense que tenían sistema operativo, para nada. Cada uno de estos ordenadores o de estos primeros ordenadores, uno tenía que hacerlo manualmente y con ciertos códigos o parámetros, cosa que era muy difícil en ese sentido de hacer aplicaciones, no hacer aplicaciones, sino que entrar a la misma aplicación y ir desarrollándose de lo que uno quería hacer. Tenía que hacer diferentes cosas, diferentes tutelas o diferentes partes, ir cada una haciéndola de manera manual. Esto puede llevarse que una mínima aplicación se tarde, puedo decir, no horas, sino que varios minutos en poder hacer esa acción de la aplicación. Después, el primer sistema operativo se hizo en 1956 por General Motors. Esta fue una empresa de automotriz y que la utilizó para ejecutar una sola computadora central de IBM. Después de esto, IBM se encargaría de hacer los sistemas operativos para sus propias computadoras. Vamos más en el tiempo, pasando el tiempo, y se dan ya los primeros vistazos de los sistemas operativos clásicos, como sería Windows, que fue derivada de IBM. IBM le derivó ese proyecto a Windows alrededor de los años 80. Y en el año 1985 85-86 se da lo que es el primer sistema operativo de Windows. Y con el tiempo fueron transcurriendo y lanzando varios sistemas operativos que se fueron actualizando. Ya vimos Windows 95, Windows XP, Windows Vista y demás cosas. Y también a su vez de la parte de Linux. Linux se creó desde una parte no comercial, sino que más que todo para distribución libre. Y tiene una certificación, si no me equivoco, GNU o algo así, certificación no, sino que como un cierto tipo de código. Es como código libre o algo así, que cada uno puede tener su distribución y puede rehacer, deshacer o volver a hacer ese tipo de distribución o código fuente. Gracias. Listo. Bueno, jóvenes, acotando a lo que ha expuesto nuestro compañero, podemos decir que existen varios tipos de sistemas operativos, jóvenes. Entre los tipos de sistemas operativos que hay son los sistemas operativos monotareas, como ser el DOS, el sistema operativo que le ha hecho millonario al señor Bill Gates, y obviamente hay los sistemas operativos multitarea que ejecutan varias tareas en un periodo de tiempo. Los sistemas monousuarios simplemente ejecutan un proceso a la vez. Entonces, tienen primeramente corriendo el kernel, ¿sí? Una vez que carga el kernel, inmediatamente el usuario logra ejecutar un proceso, o sea, lanza un proceso. En ese momento el kernel le pasa el control a ese programa, a esa aplicación. Y posteriormente, cuando la aplicación finaliza, le pasa el control al kernel. Entonces, es como quien dice, entre dos
procesos, uno sistema operativo y el otra aplicación continuamente van intercambiando, o sea, ¿no?, el uso de los recursos del sistema. Y la otra es los sistemas operativos que actualmente conocemos, como son los multiusuarios, ya sea Windows, Linux, Android, iOS, cualquier otro que exista. Entonces, donde el sistema operativo tiene el control continuo de todo lo que está ocurriendo dentro del sistema. Él nunca abandona, digamos, él siempre está ahí como un jefe centralista. Y obviamente todo lo que nosotros queramos hacer o lo que quiera hacer una aplicación le tiene que pedir permiso al sistema operativo. Y el sistema operativo, viendo si tiene o no tiene permiso, obviamente le permite hacer algunas cosas. También, jóvenes, decirles que los sistemas operativos tienen diferentes tipos de interfaces. La interfaz donde usted solamente escribe comandos, línea de comandos, se llama CLI, Command Language Interface. Y la otra se llama GUI, Graphic User Interface o Graphic User Interface, donde generalmente eran, digamos, de los sistemas operativos más antiguos, un poquito más antiguos, la que ocupaban los GUI. Y actualmente Windows 10 tiene todavía los GUI, pero de a poco lo está dejando para reemplazarlo por la nueva interfaz llamado NUI, NUI, Natural User Interface. Ahora, esta interfaz de trabajo se adapta a diferentes tipos de dispositivos. Pueden ser tablets, pueden ser celulares, pueden ser computadoras u otro. Se va adaptando, jóvenes. Entonces, podemos decir que tiene una característica responsiva, NUI. Entonces ya va dejando esos botones comunes que antiguamente teníamos y lo va reemplazando por otro tipo de objetos. Van apareciendo nuevos tipos de controles para poder realizar tareas con el sistema operativo, jóvenes. Una cosa, jóvenes, es el sistema operativo, otra cosa es el kernel y otra cosa son las distribuciones. Decíamos que el kernel, jóvenes, era el corazón, es el programa principal del sistema operativo. ¿Estamos de acuerdo? Es el cerebro, en otras palabras. Es la parte que está muy próxima al hardware para poderse comunicar. Previo a ello están los ensambladores y también están, digamos, el firmware que están grabados en los chips. Entonces, el kernel, un kernel muy famoso es el kernel que desarrolló Linus Torvalds. Por eso se llama Linux, que es muy similar a su apellido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y él lo que hizo crear el kernel y posteriormente le dijo, miren, jóvenes, he hecho esto y hace esto, todo, se los doy a ustedes, ¿no? Los colocó libre. ¿Quién quiere hacer más? Yo hasta aquí llegué y como quien dice, no sé si tal vez le digo, pero bueno, hasta aquí ya llegué, me cansé, ¿no? Y ahora quiero que me ayuden, digamos, ¿no? Porque hacer un kernel, jóvenes, es una tarea muy ardua, porque la programación se hace en lenguaje C y casi más de un 60, casi 70% se dice que es en Assembler. Entonces es una programación muy exigente. Y luego sobre el kernel, sobre los cimientos, si vale el término, que dejó Linus Torvalds, se construyó el resto y hoy en día tenemos el sistema operativo, digamos, que llamamos Linux en sus diferentes distribuciones o en sus diferentes acomodos o ajustes según la empresa que lo quiere, digamos, no comercializar o simplemente utilizar. Y ahí conocemos pues Ubuntu, conocemos, digamos, Fedora, Red Hat, inclusive una distribución de eso, jóvenes, es Android, porque la base de Android sigue siendo, jóvenes, el kernel de Linux, ¿sí? Sigue utilizando ese kernel. Se comenta de que Windows, jóvenes, de a poco está migrando a utilizar el kernel de Linux para poder uniformizar, ¿no?, todo lo que tiene que ver los sistemas operativos. Yo creo que la mejor opción que va a hacer, así que solamente él desarrollaría una interfaz muy amigable, como siempre lo han hecho los Microsoft o la empresa Microsoft. Siempre ha creado interfaces que son fáciles de poder manejar. Por eso que Bill Gates ha hecho que todas las personas puedan utilizar una computadora, porque en un inicio el uso de una computadora era muy complicado. Bueno, jóvenes, comentarles también que hay un sistema operativo boliviano con colaboración extranjera que estuvo en unos celulares que comercializó la empresa Halasoft. A ver, mientras voy alistando lo que quiero mostrarles, ¿cómo se llama ese sistema operativo?
Investigue el grupo, el equipo de trabajo. ¿Alguien más tiene que exponer de su grupo? Eternal By. ¿Tienen un tema auxiliar? ¿Un tema? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, vayan por favor, vayan alistándose con el tema de una vez y al final hacemos un pequeño recuento, ¿ya? Bueno, Continúa de una vez, joven. compañeros, voy a exponer mi parte que es unidades de almacenamiento secundario. Bueno, uno de los componentes es el disco HHD. Su cámara, Arturo. Bueno. Un rato. Por favor. ¿Cómo es esto? Pues? Ingeniero, no sé si salgo. ¿Se ve? ¿Se puede confirmar? Ya. Bueno, estoy. No. Bueno, continúo. Uno de los componentes externos o secundarios que se puede usar en el hoy en día es el disco HHD, o más conocido como el disco duro. La función fundamental de estos discos es almacenar de forma permanente los datos que le metemos. También puede almacenar sistemas operativos, aplicaciones, entre otros. También pueden usarse discos duros externos portátiles, mayormente usados como memoria de emergencia o para recuperar información en caso de que la base o el equipo principal fuese dañado. Luego, el otro dispositivo es el SSD. Se podría decir que es como la mejora del disco duro externo. Parecen parecidos, pero el disco externo en general funciona como su nombre lo en un disco, pero en cambio la SSD funciona con microchips. Ambas son muy eficaces, pero cada elige sus ventajas, elige cuál prefiere, pero cada quien piensa que tiene sus desventajas y ventajas. Por ejemplo, la SSD es mejor en velocidad y en eficiencia, pero es, ¿cómo se dice?, más caro. También otro dato útil es que se podría decir que es como la mejora de un flash, la SSD. El otro dispositivo es el CD. Normalmente era usado para hacer instalaciones de aplicaciones, de requerimientos específicos de ciertas personas. Cada quien buscaba lo que quería. En la historia, antes el software, antes de que pudiese descargarse en internet, era vendido exclusivamente en los CDs o en disquetes. La manera en la que el disco almacena la información es se podría decir microcortes. Le hacían huecos al disco, pequeños huecos, como aquí en la imagen se muestra, que representaba los ceros y a los unos. Eran calculados y leídos con un rayo láser que lo leía. Así, mientras el disco giraba, analizaba el dispositivo y lo leía.
la velocidad de transferencia. Normalmente los CDs giraban a una velocidad de 150 kilovatios, ¿qué ves? Y hay otras variaciones como el Compact Disc, Read Online Memory, el grabable, el regrabable, el de audio. Unas de sus abreviaciones serían mini CD, CDA, CD-ROM, CDR, CD-ROM, CD+G y el MCMSD. También un dato útil, un dato curioso es que la velocidad de ahora desde 1,2 a 1,4 metros sobre segundo, lo que equivale a, por ejemplo, 500 revoluciones por minuto. El DVD. El DVD viene a ser como la mejora del CD, porque traía más funciones y podía almacenar más cosas porque las perforaciones que le hacían eran más pequeñas y más precisas. También de cierta manera también era leído a rayo láser, pero de otra manera, con una luz de espectro electromagnético, que era capaz de leerlo a, 650 nanómetros. Algo dato útil es que era más posible o era más conocido que se pudiesen usar las dos caras uno para leer y otro para modificar o crear datos. Bueno, gracias. Bien, para acotar a lo que nos ha expuesto nuestro compañero sobre los dispositivos de almacenamiento secundario, decirles, jóvenes, que el disco duro siempre ha tenido un problema muy común, que es que cuando está funcionando, jóvenes, no lo puedo mover. Si lo muevo, lo golpeo, la probabilidad de que se dañe el disco duro es altísimo. ¿Por qué? Porque los platos están girando así el disco, y están los cabezales, y como es como una especie de un cabello humano tan delgadito que es el lector de la zona, así que apenas eso le choca al plato ya lo raya, y automáticamente esos sectores, esa pista queda inutilizada cuando hay un choque fuerte, y por eso los discos duros normalmente empiezan a fregarse rápidamente y empieza a sonar así. Si va sonando así, salve su información, porque si lo pierde de verdad. Y otra cosa, las compuertas Nancy. Yo tengo una duda. A ver. Ha habido una nueva generación de discos duros que están saliendo ahora, ¿no? Discos duros líquidos. ¿En qué afecta a esos discos duros? Dicen que son mejores. ¿Del SD? Se refiere al disco duro sólido, dicen. Por eso, SD, pues. Sí, no sería disco claro, duro sólido, solo se llamaría SSD nomás. Ese es el error típico que cometen la mayoría de gente al nombrado. Ya. Otro detalle, jóvenes. Permítame terminar, luego termino y luego le doy lugar para que puedan comentar algunos detalles. Fernando, espérenme un ratito, ya voy a acabar. Entonces, otra cosa, jóvenes. Entonces, eso era con el disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento, pero mecánico. ¿Sí? Es electrónico, es mecánico, ¿no? Y entonces ese es su problema. Así que tiene desgastes, jóvenes, continuamente. Otro detalle, que los discos de estado sólido no tienen partes mecánicas. Es como una flash memory con mayor capacidad de almacenamiento y mayor velocidad de acceso a la información. Los chips que se utilizan, o los tipos de compuertas que utilizan para poder fabricar estos discos duros, estos discos de estado sólido, se llaman las compuertas NAND. Y internamente, en sus primeras versiones, jóvenes, se almacenaba solamente un bitcito, o sea, por cada compuerta. Luego han logrado integrar dos compuertas para que guarde dos bitsitos.
podemos decir que esa era su unidad mínima de almacenamiento. Luego han modificado eso y ahora ya pueden guardar 3 bitsitos por cada pequeña unidad de almacenamiento. Otra cosa que quería aclarar era en los CDs, jóvenes. Los CDs es un recubrimiento plástico, es como un barniz brillante que queda en un CD nuevo, recién comprado. Entonces, cuando usted va grabando en un CD, lo que hace es que el láser va disparando y donde dispara lo va quemando en el proceso de grabado. Entonces dispara un láser de alta intensidad, ¿sí? De alta intensidad, y lo quema, y donde quema queda un puntito negro. Entonces ese puntito negro se cuenta como si fuera un 0, y el puntito que no ha sido quemado es como un espejo, entonces refleja la luz, entonces es un 1, y el negro ya no lo refleja, ahí nomás muere, entonces es un 0. A esos puntitos, no son hoyos, a esos puntitos quemados se llaman pits. ¿Estamos de acuerdo? Bien, así sería. ¿Hay alguien más que tiene que exponer de ese equipo? ¿Aló? Jóvenes, ¿hay alguien más que tiene que exponer del equipo Eternal? Solamente me puso Torrico. ¿Sí? Torrico. Vamos a colocarle 90 puntitos. Me puso Romero Ligerón. 95. Esto un poquito mejor. Y expuso Rojas Arturo, que decía, ¿no? ¿Cuál será? Pues? Rojas Wander Jorge Arturo, el de aquí. Y 80 puntos. Bien, como pueden ver, cada persona gana según lo que ha hecho. Rojas Beizaga creo que no habló nada, no le he escuchado hablar, así que le colocamos un azulito para ya tener en cuenta de que... A Marcos le escuché hablar, le escuché exponer a Marcos. Claro. Romero Ligerón, sí. Ahí está, ¿no? Bien, entonces, así sería, jóvenes. Sigamos, jóvenes. Entonces, por más que el trabajo sea en equipo de trabajo, la calificación es individual. Así que no se confíen, no digan, bueno, ellos van a exponer por mí y ya lo que ellos saquen, lo que ellos hagan, yo ya lo tengo. No, no es así, compañeros. La calificación es individual. Así que tiene que esforzarse, pues, ¿no? Bien, el siguiente grupo, jóvenes, que nos toca sería el grupo Serviret. Vamos, Serviret, con su tema. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 2. Más volumen. Bueno. Hola, hola. Más fuerte. Ya, hola, hola. Ahora. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 2, ¿no? Y vamos a empezar con el tema de bus de datos. De parte de mi persona, Arancibia Paco Ronald. Ingeniero, en breve resumen, ingeniero, un bus de datos es un medio de comunicación que comunica a diferentes dispositivos de hardware, ya sea disco duro, teclado y todo eso, ¿no? Conectando a la placa base, ¿ya? Entonces, lo más básico, ingeniero, ingeniero, son estos diferentes tipos de buses, que es el bus de datos IDE, el bus de datos SATA y el bus de datos SCSI, ¿no? Que vamos a ver uno por uno de estos de acá, ingeniero. Primero tenemos el bus de datos IDE, que seguramente ya todos conocemos o hemos visto alguna vez, ¿no? Quizás los más jóvenes no lo han visto, pero el que era más utilizado antes, bueno, hasta esas épocas de los 2006, 2007 era el más utilizado, ¿no? Entonces, es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora, o entre computadoras, ¿no? Está formado por cables o pistas de circuito impresos, y resistores, condensadores, además de circuitos integrados. La ventaja de este bus, ingeniero, es que, fíjese, podíamos conectar de un bus a 2 discos duros, digamos, o conectar al lector de DVD que se utilizaba, ¿no? Bueno, ahora prácticamente el lector de DVD ya no se lo utiliza mucho, ¿no? Sigamos, ingeniero. Después fue reemplazado por el bus de datos SATA, que es el más utilizado ahora, ingeniero, porque es más rápido, ¿no? La desventaja es que solamente hay una conexión nomás. Se puede conectar, digamos, a un disco duro o a un disco SSD.
La ventaja igual, ingeniero, que este bus de datos SATA, como es más utilizado ahorita, es más rápido, ya podemos conectar al disco de estado sólido, ¿no? SSD, a Blu-ray, DVD y todo eso. Es el mismo concepto, es un bus de datos para transformar datos de una placa base a otros componentes, ¿no? Que conectamos a ellos. Y después tenemos, ingeniero, uno de los más antiguos, que es el bus de datos SCSI. Bueno, esto más que todo, ingeniero, fue utilizado por la compañía Apple, ¿no? En sus MacBook. Lo mismo, ingeniero, el mismo concepto. Como es un bus, ingeniero, los 3 dispositivos que hemos visto, la idea o la función de ellos era comunicarse, ¿no? Comunicarse entre los diferentes dispositivos del hardware. Entonces, el concepto básico de este SSI es una interfaz de sistemas informáticos pequeño. Este es el de los más antiguos, ingeniero. La ventaja es que, fíjese, tiene varios conectores, varios puertos, ¿no? Y podíamos conectar varios dispositivos, aunque prácticamente ya no se lo utiliza. El que más utilizamos ahorita es el SATA, ¿no? El más común, el que todos utilizamos. Eso sería, ingeniero, en mi presentación de los bus de datos, lo más... Ya. Una aclaración. Le cuento de que a estos, ¿cómo le podemos llamar? A estos accesorios de conectividad, aunque normalmente nosotros lo conocemos con el nombre de bus de datos, porque así lo venden de forma comercial, su nombre, digamos, correcto es cable de datos. Entonces, ¿dónde está el bus de datos? El bus de datos, jóvenes, se encuentra en la placa madre, ¿sí? Está dentro del microprocesador, porque es la que nos permite hacer o llevar los datos de la memoria a la CPU, ¿sí? Y dentro de la CPU se va moviendo en los diferentes registros, como la ALU, digamos, ¿no? Los registros, digamos, donde se realizan, digamos, ¿no? Los cálculos, el registro de trabajo, digamos, y otros más. Entonces, ese detallito técnico hay que diferenciar, jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, estos son cables de datos, pero comúnmente nosotros los llamamos bus de datos, ¿estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Y el bus de datos en realidad son un conjunto de conexiones que también se los denomina como caminos, le llaman, que permite conectar los diferentes dispositivos o sistemas que están integrados en la placa madre, la memoria, el microprocesador, el DMA y otros, por donde fluyen los datos. Bien, siguiente. Ya, mi compañero va a continuar, ingeniero, con esto de los buses de datos. Ya, que siga. Ya deje de compartir. Poner lo que es la parte de unidad de procesamiento de los temas que nos tocó exponer, ¿no? Mi nombre es Juan Pablo Fernández Argandoña y formo parte del grupo número 2. Unidad de procesamiento fue el tema que me tocó a mí exponer. La unidad de procesamiento o la unidad de proceso, como también es conocido, es uno de los 3 bloques funcionales principales en los que se divide una unidad central de procesamiento, con sus abreviaciones el CPU, ¿no? Que viene a ser la memoria principal. Cálculos trigonométricos o exponenciales, ¿no? En el punto número 3 está el registro acumulador, que en una CPU de computadora, el acumulador es un registro en el que son almacenados temporalmente los resultados aritméticos, también los resultados lógicos intermedios, que serán tratados por el circuito operacional de la unidad aritmética lógica, que por sus abreviaciones serían ALU o ALU. Y como último punto sería el registro de estado, que se conoce como registro de estado a todos los registros de la memoria, los registros de memoria en los que se deja constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada, que podrán ser tomadas en cuenta en operaciones posteriores, ¿no? Como ejemplo, yo aquí tengo uno,
En el caso de hacer una resta, por ejemplo, en el registro de estado queda constancia de que si el resultado fue 0, positivo o negativo, o si se sobrepasó la capacidad de la presentación, ¿no? Por mi parte, aquí tenemos lo que es una pequeña muestra en imagen referencial, ¿no? De lo que es una unidad central de procesamiento, ¿no? Es como referencia, ¿no? ¿Listo? Sí, eso sería mi parte. Ahora sí. Buenas noches, compañero. Me toca poner el bus de control. El bus de control es el que se encarga de administrar la forma en que serán encarados los procesos a llevar a cabo. El procesador lo utiliza para enviar comandos. Para el bus de control se transmiten las órdenes necesarias para activar las operaciones de lectura o escritura. Líneas de control. Las líneas de control se encargan de llevar señales entre los dispositivos. Entre los más importantes están las líneas de interrupción, el DMA y los indicadores de estado. Algunas líneas básicas son leer, que indica que el dispositivo está siendo leído por el CPU. Escribir, cuando está activado, indica que el dispositivo está siendo escrito por el CPU. A diferencia de otros buses, como el de información y el de datos, el bus de control lleva comandos del CPU y regresa señales de estado al dispositivo. Sí. ¿Es todo? Sí, es todo. Gracias. ¿Y qué? No. ¿Ya expongo o todavía? De una vez, compañero, estamos esperando. Buenas noches, a mí me tocó la velocidad del reloj del procesador. CPU, como se le entiende, como significa CPU significa unidad central del procesador. Está hecho, se controla por el funcionamiento está controlado por el funcionamiento de la computadora y el procesamiento de datos. ¿Qué es lo que maneja el procesamiento de datos? Está hecho por frecuencia del reloj, o sea, eso es lo que manda los datos. La frecuencia reloj es la relación de un procesador o microprocesador que indica la frecuencia a la cual los transistores que se conforman mutuamente eléctricamente, es decir, abren o cierran el flujo de una corriente eléctrica. La frecuencia es una magnitud física cuya unidad es el Hertz, que representa un ciclo de oscilación por segundo. En el caso de los procesadores, indica las comunicaciones eléctricas relacionadas en un segundo dentro del transistor tomado como muestra. Y el número de ciclos de reloj por segundo se mide por hercios o también megahercios y gigahercios. Es lo único que pillo. ¿Qué más? Era lo único. ¿Nada más? Sí, no. ¿Listo? Siguiente grupo. Poner la memoria caché.
¿Qué es la memoria caché? O también llamada memoria de acceso rápido. Es aquella que con la que cuenta el CPU para almacenar temporalmente los datos recientemente procesados en un buffer. Esta memoria caché, cuando uno la instala, viene en el procesador. Bueno, la historia cuenta que desde que se inició el proceso de la creación de la computadora, lo que era la memoria RAM y la memoria fija de la computadora venían a nivelado con la velocidad de trabajo del procesador. Hasta los años 80 más o menos, que se comenzó a desarrollar nueva tecnología de los procesadores, se vio una variación bastante considerable en el trabajo que ejercía, la velocidad de trabajo que ejercía el procesador, dejando atrás lo que era la velocidad de la memoria interna de la computadora y de la memoria RAM. O sea que el procesador realizaba proceso de algorítmico de por decirle 1000 procesos en un nanosegundo, y las memorias le otorgaban datos para que ella ejerza, por decir, en 100 datos por nanosegundo. O sea que el procesador quedaba muy por delante de las velocidades, y eso significaba una pérdida de tiempo y de eficiencia en el funcionamiento. Existen varios tipos de caché. El caché de disco duro, que es una composición de memoria RAM asociada a disco particular, en donde se almacenan los datos de reciente acceso para agilizar en su carga. Estos son parte que une lo que es la memoria RAM con el procesador. Le mantiene los datos recientemente utilizados de una forma flotante, como para que cuando se vuelva a iniciar un proceso en el CPU, en la computadora, y se utilice funciones que ya vimos antes, la computadora pretende facilitar esos datos utilizando la memoria caché, para tenerlo a flote, para que sea más fácil encontrar el camino hacia la ubicación de los discos, en los discos de memoria fija. Están los cachés de pista, que son de uso similar que el RAM. Estos tipos de memoria caché sólida empleada por su supercomputadora, porque es de parte física ya solamente para lo que es la memoria caché, pero no se utiliza mucho porque son de bastante costo económico, son bastante costosas. Y están los cachés de web, que se ocupa para almacenar los datos de la página web que recientemente fueron visitadas. Cuando uno ve el historial, está conformada por los cachés. Mantiene esa información a disposición para utilizar para agilizar su carga sucesiva y ahorrar el ancho de banda. ¿Cómo funciona la caché? Cuando accedemos a un dato cualquiera de nuestro sistema computarizado, se crea de inmediato una copia de los datos más relevantes. Va formando estructura o esquema de cómo se fue realizando el proceso, y guarda lo más importante, de modo que los accesos siguientes de dicha información se tenga a mano y no deban rastrearla hacia el lugar de origen. Los niveles de caché en un procesador son desde el CPU. El CPU es el que realiza los procesos, pero desde la memoria se le otorga datos y se le otorga el orden, que es lo que se quiere hacer. Por ejemplo, un ejemplo claro que observé mientras investigaba era que decían al CPU se le da el 3 y el 5 como valores numéricos, pero necesita, aparte de esa información como datos, necesita el proceso que debe hacer, es decir, 3 más 5 y dar una respuesta, o 3 menos 5 o 3 elevado a 5, necesita información que hacer con esos datos. Así que el CPU, si ya nosotros utilizamos esa información, el CPU lo que hace, en vez de ir a buscar a la memoria RAM, lo que hace es buscar en los cachés, y siendo que los cachés que utilizamos tienen 3 niveles que se dividen en L1, L2, L3, aunque hay algunos sistemas que ya ocupan el L4. La denotación L significa nivel, level 1, level 2, level 3.
El nivel 1 es una memoria mucho más rápida que las que la siguen. Trabaja a la velocidad, casi a la misma velocidad del CPU, del procesador, del CPU, pero su área, su tamaño de almacenamiento es muy pequeño. Si no mal recuerdo, creo que es 64 kilobytes. Del nivel 2, también es de caché 2, también es un poco más amplia que lo que es la del nivel 1. Contiene toda la información del nivel 1 y almacena un poco más. No me acuerdo, creo 532 kilobytes. En cambio, el nivel 3 contiene la información que hay en el 1 y en el 2 y tiene más espacio, creo que llega hasta 3 megabytes de información. Así que cuando un CPU quiere información para realizar un proceso que ya hicimos, lo primero que hace es buscar en el nivel 1. Si esta información no está en el nivel 1, pasa a buscarla en el nivel 2. Si no está en el nivel 2, pasa a buscarla en el nivel 3 y así llega hasta la memoria RAM o hasta la memoria fija de la computadora para lograr tironear esa información y lograr hacer que si ya la utilizamos una vez, vaya haciendo una ruta rápida para mantener la información en el nivel 1 de lo que se hizo y cómo fue utilizado. Bueno, un comentario sobre la memoria caché es que esta memoria también tiene su capacidad de almacenaje y si mantenemos constantemente utilizando mucha información, las memorias caché se llenan. Así que es recomendable borrarla, ya que al borrar esta memoria, es la información que tenemos en la memoria caché, la información que está en la memoria fija o en la RAM no se borraría. Se mantuvieran, sino que ya comenzamos a utilizar de otra forma la computadora y va haciendo nuevos caminos o nueva información flotante que va a ser disponible para el procesador. Muchas gracias. Listo, joven. Siguiente. Nuestro compañero hablaba sobre un tipo de memoria caché que le llamaban memoria caché de disco. A esta memoria caché de disco, lo que hacía, por ejemplo, en Windows XP, que hace uno de los sistemas operativos que más, como dicen, más he manejado, más lo he hurgado, más lo he conocido, creaba un archivo en la unidad C. Y ese archivo inicialmente, por ejemplo, se creaba pues con poquitos kilobytes de tamaño, que conforme al tiempo del sistema operativo que estaba cargado en la computadora, iba creciendo hasta 2 gigas, 4 gigas y algo así, se hacía grande. Entonces la computadora, el sistema operativo Windows se ponía muy lento. Entonces uno de esos días, ¿qué hice? Agarré de una computadora recién instalada, copié la memoria de intercambio. ¿Lo copié? Sí. Y me lo coloqué en una flash memory. Y utilicé un sistema operativo que booteaba desde un CD. Así que lo booté y lo reemplacé el archivo de intercambio o la memoria caché como archivo en el disco. Se lo cambié. Simplemente, o sea, lo modifiqué, lo reemplacé por otro. Y le cuento que la computadora aceleró, pues volvió a ser como si fuera nuevita la velocidad. Entonces, pero eso solamente en Windows XP. Con las otras ya casi no intenté mucho porque ya estaba pues en otros afanes también. Y eso es para tiempo, le cuento, ¿sí? Y entonces pues trabajé hartísimo con Windows XP. Obviamente conocía bastante Windows XP. Sabía cómo hacer que Windows XP trabaje con los procesos que realmente necesita, el otro no. No, pues la computadora que se veía bien lenta se volvía rapidísima, compañero. Casi más de la mitad se incrementaba su velocidad con algunas técnicas que se hacía de optimización. Bueno, jóvenes, sin más que interrumpir, paso el mando a Fernando Ceballos Nava. Buenas noches, Alicia, buenas noches, compañeros. A mí me tocó exponer negociación entre el servidor y el sistema de cliente. ¿Se puede ver la pantalla, disculpen? Sí. Se ve.
un ratito, lo pasé muy adelante. A ver, un ratito, por favor, mis disculpas. Me pasé de lo que tenía que exponer. No le dé mucho clic porque ahorita se está colgando. Tampoco se está cambiando la Ya me colgó, parece. No se puede ver la presentación. No está cambiando la imagen. ¿Ahora sí se ve? ¿De nuevo? Se ve, pero no cambia la imagen. Se colgó, parece. De mi exposición sería negociación entre el servidor y sistema del cliente. Ahora sí, ¿puedo continuar? Continúe, Ceballos, continúe. Perfecto. Para que tenga lugar una negociación del SSL o TLS, el administrador del sistema debe preparar al menos 2 archivos. Les cuento que estoy pasando la clave clase privada ahorita. y el certificado cuando se solicita una actividad favor, de certificación como DigiCert, Truth Services. Se debe crear un archivo adicional. Ese archivo se denomina solicitud de firma de certificado que se genera la clave privada, ¿no? El proceso para poder generar los archivos depende del software que se utiliza, los archivos para el cifrado, para obtener una lista de los programas de software, de servidor, de DigiCert, consulte, generación de una solicitud de firma certificado CSR de DigiCert, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ahí nos está dando un ejemplo cómo funciona el sistema, ¿no? Así que vamos a la siguiente hoja. ¿Cambió? Disculpen, compañeros, ¿me confirman? Sí, compañero. Sí. Perfecto. La siguiente parte sería, como podemos ver, de la parte del modelo del servidor, ¿no? Dice que tenga en cuenta que si bien en principio de la mayoría de los clientes confían en el certificado de solicitud a autoridades de certificación como DigiCert, es posible que se deba instalar en el servidor uno de los certificados adicionales denominados certificados de autoridad de certificación intermedia y certificado de raíz de autoridad y de certificación. Eso depende también del software del servidor, ¿no? En general no hace falta instalar en los navegadores o las aplicaciones del cliente los archivos de certificación de autoridad, de certificación intermedia y de certificación de raíz, autoridad de certificación CA. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos nuestro servidor, pasa a nuestro primer cliente, pasa a nuestro segundo cliente, pasa a nuestro tercer cliente, pasa a nuestro cuarto cliente y pasa a nuestro último cliente, que sería el quinto. Paso a la siguiente parte. ¿Se puede ver? ¿Me confirman, por favor? Sí, vamos. Sí, compañero. Sí. Perfecto. Una vez los archivos están listos y se han instalado correctamente, inicia la negociación de SSL y TSL mediante el protocolo de protegido en las aplicaciones de navegador. Normalmente se utiliza una página, digamos, ¿no? Que en este caso sería la página de DigiCert.com, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo lo que estoy poniendo ahí, ¿no? De acuerdo que se debe utilizar una dirección del sitio web, como lo que puse en el ejemplo, ¿no? Protegido a la dirección de arriba, solo que se indica a modo del ejemplo. Como pueden ver aquí en el dibujito, tenemos nuestro servidor y nuestros clientes que van dirigiendo hacia una página web que, por ejemplo, sería el www.digiCert.com, ¿no? Pasamos al siguiente. Protocolo de enlace de SSL estándar. Por ejemplo, cuando uno quiere comunicarse con el servidor, ¿no?
puede mandar un mensaje, por ejemplo, como dimos un ejemplo sobre la página de Researcher, ¿no? Diciendo, dando la información de qué servicio vamos a dar, o sea, como dice aquí en el escrito, dice información que el servidor necesita para comunicarse con el cliente mediante el SSL, incluye el número de servicio del SSL, la configuración de certificado y datos específicos de la sesión, ¿no? Y el servidor dice, por ejemplo, hola, ¿no? Se van comunicando. Hola servidor, información del servicio necesita para comunicarse con el cliente mediante el SSL, incluye el número de servicio de SSL, la configuración de certificado y datos específicos de la sesión, ¿no? Y también tenemos como último punto, atención y número de secreto principal de preliminar, ¿no? El cliente automáticamente el certificado de servidor, por ejemplo, el nombre común, fecha, emisor, el cliente según el certificado, ¿no? Crea el número secreto principal preliminar de la sesión, cifra o con la clave pública del servidor y envía el número secreto principalmente del certificado al servidor. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo con los bancos, ¿no? Dan su servicio de cuentas bancarias, ¿no? O sea, ya si tú quieres abrir tu tarjeta de débito, todo eso, ellos te dan un servicio y te dan un número secreto y tu número de PIN secreto, ¿no? Pasamos a la siguiente. Certificado de número secreto principal. El servidor utiliza su clave privada para descifrar el número secreto principal preliminar. El servidor y el cliente efectúan pasos para generar el número secreto principal con el cifrado acordado. Por ejemplo, como les dije anteriormente, como el ejemplo que dando el servicio bancario, ¿no? Con su sistema de servicio bancario. Certificado, perdón, me fui un poquito más arriba. Ahora sí. Certificado con clave de sesión. El cliente y el servidor intercambian mensajes para informar de que se cifran futuros mensajes. Vuelvo a repetir, podemos también aquí dar otro ejemplo. Por ejemplo, un sistema que utiliza, digamos, Entel para sus servidores con llamadas, internet con navegación ya sea de 4G, 3G, ¿no? 2G, 4.5G, ¿no? Con esos servicios. Prácticamente esa sería mi exposición, ¿no? Del certificado de servicio entre cliente y servidor. Bien, entonces jóvenes, los certificados jóvenes los certificados son muy utilizados jóvenes para poder especialmente lograr la intercomunicación entre aplicaciones, de manera de que nadie pueda utilizar una aplicación para poder acceder a algún sistema y obviamente tal vez vulnerar la seguridad. Por lo tanto, todas las aplicaciones que son comercializadas jóvenes tienen que tener un certificado digamos, ¿no? de validación de seguridad para que puedan ser instalados en ciertos entornos. Es más, cuando usted descarga ciertos archivos, también le dan un archivo que es el que permite validar o permite, digamos, autenticar al programa frente a otro software de quien puede consumir recursos. Siguiente grupo, jóvenes, siguiente grupo. Como dicen, las compuertas lógicas son uno de los componentes principales dentro de la electrónica digital, y esto se debe a que se caracterizan por representar un valor de verdad o uno falso a su salida. A pesar de que representan dos valores, estos dispositivos son capaces de realizar diferentes operaciones lógicas como multiplicar, sumar, negar, afirmar, incluir o excluir.
Todo depende del tipo de compuerta que estemos ocupando. Existen algunas compuertas que son más complejas que la otra, pero todas tienen una tabla de verdad que explican el comportamiento de cada una de ellas. ¿Cómo funcionan las compuertas lógicas? Acá, para poder entender el funcionamiento de las compuertas lógicas, primero debemos entender a qué se refieren los estados altos y bajos de un circuito, ya que muchas veces se puede llegar a la confusión de por qué se utilizan estos conceptos. La manera más sencilla de entender es sabiendo que las compuertas lógicas tienen un rango de funcionamiento de 0 a 5 voltios, como vemos acá en la imagen, donde de 0 a 2.5 podemos decir que es un estado lógico 0 o estado bajo, y de 3.5 a 5 voltios es un estado lógico 1 o estado alto de salida. Acá podemos ver los tipos de compuertas lógicas. Podemos ver la compuerta AND. El funcionamiento de esta compuerta es el de todo o nada, ya que solo funciona cuando sus dos entradas tienen un nivel alto. Esta compuerta también se la puede conocer como multiplicador. Acá donde tengo unas imágenes al lado derecho, podemos ver la tabla de verdad de la compuerta AND, donde dice el A es la entrada A, la B es la entrada B y la S es la salida. Según la parte teórica dice que las dos entradas tendrían que tener un estado alto para que su salida sea un estado alto igual. Como vemos en la última parte de la tabla, cuando la entrada A y la entrada B sea un 1 lógico, la salida va a ser 1. En la parte de abajo donde dice inciso A podemos ver que también lo podemos representar como un circuito con dos interruptores en serie. Eso significa que nunca va a haber un flujo si es que uno de los dos interruptores no está cerrado. Por eso los dos tendrían que estar en un 1 para que pueda tener una salida positiva, ¿no? Un estado alto de voltaje. La compuerta AND, el funcionamiento de esta compuerta es prácticamente la negación de la AND. Bueno, la NAND funciona de igual manera que la AND, solamente que podemos ver en la parte derecha inferior, donde está la representación de la compuerta que trae como un redondito. Eso significa que esa compuerta toda la salida que tenga la va a invertir. Eso podemos verificar en la tabla. Si la entrada A y la entrada B es 0, la salida sería 0, pero se encuentra con el inversor, entonces dice la salida es 1. Entonces la compuerta NAND es todo lo inverso a la AND. Pasamos a la siguiente, que es la compuerta OR. El funcionamiento de este dispositivo hace referencia a la suma del número binario. Bueno, acá podemos ver, y también lo podemos representar como un circuito con dos interruptores en paralelo. Como dice acá, que si tan solo una de sus entradas tiene un estado 1, la salida va a ser un 1. Pero si las dos entradas están en 0, la salida va a ser 0. Entonces, si pueden verificar ahí, un circuito con dos interruptores en paralelo. Bueno, la compuerta NOR, esta compuerta es la negación de la OR. Esta compuerta funciona todo igual que la de arriba, solamente que igual que la anterior, tiene un bloque que es el bloque inversor. En la parte inferior derecho podemos ver donde dice entrada A, entrada B, salida, y tiene un redondito, eso significa que es un bloque inversor, ¿no? Entonces, según su tabla, si la entrada es 0 en la A y la entrada en la B es 0, la salida va a ser 0 hasta cuando se topa con el bloque inversor, y el bloque inversor lo invierte esa salida 0 a una salida 1, a un alto voltaje, ¿no? Siguiente. La compuerta NOR. Esta compuerta es básicamente es un inversor, solo tiene una entrada y una salida. Como lo dice su parte teórica, es un inversor, tiene una entrada y una salida. Si entra un 0, sale un 1. Si entra un 1, sale un 0. Y la compuerta SI, o también llamada compuerta IF, esta compuerta sirve como protección para elementos de mayor valor, ya que lo que entra, sale. Si entra un 0, sale un 0. Si entra un 1, sale un 1. Eso sería, ingeniero. Ya. Siguiente. Acá.
transistores. Siguiente. Diapositiva, por favor. ¿Qué es un transistor? Es un componente electrónico formado por materiales semiconductores de uso muy habitual, pues lo encontramos presente en cualquier aparato electrónico cotidiano. Compañero, gracias. Ya sea como radios, alarmas, automóviles, computadoras, teléfonos, relojes, tomografías. Vienen a sustituir a las antiguas válvulas termoiónicas de hace algunas décadas atrás. El transistor fue inventado en el año de 1951. Es un componente electrónico estrella, pues inició una auténtica revolución en la electrónica, que ha superado cualquier previsión inicial. También es conocido como un transistor bipolar o un transistor electrónico. Los transistores son los elementos que han facilitado el diseño de circuitos electrónicos de reducido tamaño. Mayormente puede presentarse en varios materiales, como lo que sería germanio, silicio, galio, silicio y germanio o silicio y aluminio. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo funciona un transistor? Es muy importante saber identificar bien las tres patillas a la hora de conectarlo. Tiene tres patillas principales, las cuales se llaman emisor, base y colector, como también presenta una carcasa, capas semiconductoras, terminales metálicos. Presenta dos funcionamientos principales, los cuales son la función 1, que deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando, que sirve como interruptor. También presenta lo que es una segunda función, que funciona como un elemento amplificador de señales. Le llega una señal pequeña, una intensidad de base, que se convierte en una más grande entre el colector y el emisor, que podríamos llamar la salida. Presenta lo que son tres estados o zonas de trabajo posibles dentro de este circuito. Como podemos ver en la diapositiva, presenta lo que en activa deja pasar más o menos corriente entre el colector y el emisor, dependiendo de la corriente de base. También presenta lo que es en corte. No hay corriente por la base o es demasiado pequeña y no pasa por la corriente entre el colector y el emisor. También se presenta en saturación. Entre el colector y el emisor pasa la máxima corriente posible. Siguiente diapositiva, por favor. Los transistores de unión bipolar. Los transistores de unión bipolar son transistores que están formados por tres regiones: la base, el colector y el emisor. Los transistores de unión bipolar son transistores que se pueden diferenciar de los transistores de FET. Son dispositivos controlados por corriente. Una pequeña corriente que entra en la región de la base del transistor causa un flujo de corriente mucho mayor desde el emisor a la región del colector. Los transistores de unión bipolar vienen de dos tipos principales, los cuales son los NPN y PNP. Es uno en el que el portador de la corriente mayoritaria son electrones, el NPN, como también el otro tipo de carga. Los agujeros son una minoría de los transistores de PNP, son lo contrario. En los transistores PNP, la mayoría del portador de la corriente son agujeros. Siguiente diapositiva, por favor. Los transistores de campo. Los transistores de efecto de campo son transistores que están formados por tres regiones: compuerta, fuente y drenaje.
Los transistores de efecto de campo vienen en dos tipos principales, los cuales son los GFETs o los MOSFETs. Es muy importante recordar que los transistores de efecto de campo tienen una impedancia de entrada muy alta, desde varios megaohmios de resistencia a valores mucho mayores. Esta alta impedancia de entrada hace que tengan muy poca corriente a través de ellos. Según la ley de ohmios, la corriente es inversamente afectada por el valor de la impedancia del circuito. Ahora, los transistores GFETs es uno de los tipos más simples de los transistores de efecto de campo, que tiene 3 semiconductores terminales. A diferencia de los transistores PNP y NPN, los 3 terminales de un transistor de efecto de campo de unión son source, puerta y drenar. ¿Cómo funciona este transistor? Es un dispositivo controlado por voltaje, ya que se controla mediante el uso de un voltaje de polarización inversa al terminal de la puerta. Presenta lo que son ventajas y desventajas. Una de sus ventajas sería la impedancia de entrada alta, ruido bajo, talla pequeña, respuesta de alta frecuencia, y sus desventajas serían el transistor de efecto de campo de unión Jeffs. Tiene un producto de ancho de banda de pequeña ganancia, como también una desventaja que mucho lo destaca sería que tiene más vulnerabilidad a los daños durante la manipulación y el mantenimiento. Ahora, el transistor MOSFET sirve para regular el voltaje de entrada de un componente electrónico. En caso de una placa de base es donde nos hemos centrado mayormente, junto con el choque o el chip controlador formado por un BRM. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de transistores por función. Mayormente aquí se dividen en 2 transistores importantes, los cuales son los transistores pequeños de señal, como también los transistores de conmutación pequeños. Los transistores pequeños de señal mayormente son transistores que se utilizan principalmente para amplificar las señales de bajo nivel, pero también pueden funcionar bien como interruptores. En cambio, los otros transistores trabajan como utilizando principalmente como interruptores, pero también se pueden utilizar como amplificadores mayormente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. A mí me tocó exponer 2 tipos de transistores. En primer lugar tenemos los fototransistores, que son sensibles a la luz y es un tipo común de fototransistor que se asemeja a un transistor bipolar, con su base de plomo eliminado y reemplazado con un área sensible a la luz. Es por ello que el fototransistor tiene solo 3 terminales. Transistores regulares, los fototransistores pueden ser transistores bipolares de efecto de campo. Siguiente. Los transistores de unión son transistores de 3 derivaciones que actúan exclusivamente como interruptores controlados eléctricamente, no se utilizan como amplificadores. Esto difiere a estos otros transistores en que los transistores generales suelen proporcionar la capacidad de actuar como un interruptor y también como un amplificador. Sin embargo, un transistor unijunción no proporciona un tipo decente de amplificación debido a la forma en que se construyó. Simplemente no está diseñado para proporcionar un voltaje suficiente o un impulso de corriente. Gracias. ¿Listo?
Como hemos podido ver tal vez en algunos de los videos jóvenes, se ha podido decir de que los transistores jóvenes son los pilares o son los elementos básicos de la construcción de toda la tecnología, de todo el hardware que actualmente existe, jóvenes. ¿A quién le falta alguien más? No, han expuesto todito el grupo, ¿no? Entonces, jóvenes, las siguientes clases continuamos con el grupo Fanatics, Tecnobo y Technovation. Hasta luego, jóvenes, que le vaya bien.